Información está en Teleangol. Estamos contigo, estés donde estés. En Teleangol Radio, cada mañana tiene efecto. Conéctate con Germán Pereda en Efecto Matinal. Miércoles con sabor a viernes en nuestro Efecto Matinal, porque ya tenemos acá en nuestros estudios listo para conversar con nosotros. Lo vamos a acomodar un poco más en la imagen. ¿Por qué? Porque él es imponente, se impone ahí en la imagen. De hecho, ustedes lo ven, él siempre ahí abrazado de la mesa. Con nosotros, acompañándonos el día de hoy, nuestro abogado, el abogado de Efecto Matinal, Manuel Saavedra Gutiérrez. Buenos días, Germán. Buenos días a todos y todas quienes están hoy en sintonía de Efecto Matinal. Encantado, como siempre, estar en este tremendo programa 476 de Efecto Matinal. 479. 479, mire, Sí. 479. Hoy día, un 27 de agosto, que se cumplen 41 años de la publicación del primer disco de Soda Stereo. Del disco Soda Stereo, ¿no? Usted que en la radio siempre está en la página publicando efemérides musicales, esa era una efeméride musical de hoy. Al César lo que es del César. Una- Las efemérides son del César. Las efemérides, entonces a don César, felicitaciones por este nuevo espacio que él está tomando, y hoy día, 41 años de aquel disco Soda Stereo se llama el disco también, con canciones como Te hacen falta vitaminas, ¿Por qué no puedo hacerte el jet set?, Trátame suavemente, que después se acuerda que el Beto Cuevas tomó esa canción e hizo un cover que fue el tema central de la teleserie Fuera de Control de Canal 13. Sí, sin duda, Ah, sin duda. Hoy día está de cumpleaños Daniela Romo también. Y hoy día se cumplen 34 años del lanzamiento del disco Ten de Pearl Jam también. Y además se cumplen del 96, hoy tenemos 29 años del lanzamiento del No Code también de Pearl Jam. El 27 de agosto, una fecha importante para Pearl Jam. Mira, Lanzó para dos el rock discos. inglés y para el rock latino. Así es, para el grunge en el caso de Pearl Jam. Para el grunge, sin duda, sin duda. Los, bueno, después de Nirvana, Pearl Jam, Pearl Jam. por supuesto, Pearl Jam, Collective Soul también, otra banda de grunge de aquellos años. Alice in Chains. Alice in, que usted terminó el programa pasado con una canción de Alice in Chains también, ¿se acuerda? Sí, Stone Temple Pilots, como Soundgarden. Soundgarden con Chris Cornell en sí era mucho grunge. eso, por supuesto. Bueno, oye, siempre hablando temitas que tienen que ver con la música. El otro día me hicieron ese comentario: oye, ¿sabe harto de música el abogado? Me dijeron, ¿sabe harto de música el abogado? Sí, sabe de música, sabe de series, sabe de libros, sabe de lo que le pregunte. Si no lo sabe, no lo inventa. Va, lo averigua, lo lee y lo comenta en el próximo programa. Eso. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy, Manuel, es algo que no se me ocurrió a mí, que no se te ocurrió a ti, que se le ocurrió a una teleauditora. La señora Gloria me dijo que iba a estar muy atenta hoy día escuchando el programa, porque ella me decía en aquella oportunidad y me dijo: don Germán, ¿podemos hablar? Yo dije, mira qué bueno, se incluyó. ¿Podemos hablar en algún programa? Me dijo, sobre los arriendos y esta ley de los arriendos, me dijo, y todo. No es por mí, pero es por una amiga, es por una vecina, me dijo, que está teniendo un problema grave ahí, no le quieren entregar la casa y todo aquello. Por ello, hoy día Manuel Saavedra Gutiérrez nos hablará de la ley 21.461, la ley Devuelve mi casa, que es una ley nueva que Relativamente nueva, claro. está comenzando ya a dar sus resultados, Manuel. Por supuesto, Germán. ¿Cómo olvidarnos de aquellos capítulos del Chavo del Ocho? ¿Se acuerda cuando el señor Barriga le llegaba a cobrar la renta a don Ramón? ¿Cuántos meses llegó a deudar don Ramón? 14 meses. 14 meses de renta. Mire, si hubiera existido la ley Devuélveme mi casa, el señor Barriga pudo haber hecho uso de aquella ley para que don Ramón hubiera tenido que abandonar aquella casa. Sabíamos que el señor Barriga nunca lo iba a hacer porque era
un hombre de un gran corazón, le decía siempre don Ramón. Lo llevó hasta Acapulco. Lo llevó a Acapulco en aquel mítico... Aquel programa, aquel capítulo. Aquel mítico capítulo. O sea, de inflexión. Sí, fue que incluso como que la serie se ambienta en parte de ese capítulo también. Y habla mucho de aquello, un capítulo lleno de mitos. Y la ley Devuélveme mi casa es una ley llena de certezas, más que de mitos. Usted nos decía una ley relativamente nueva, promulgada en junio de 2022, esta ley. Hace ya un poco más de 3 años que tenemos esta ley Devuélveme mi casa. Eran muchos los conflictos, muchas las dificultades que estaban teniendo las personas, los dueños y las dueñas de casa, con el tema de los arrendamientos urbanos. Lo que esta ley busca, Germán, es facilitar el proceso de desalojo de los arrendatarios morosos o que han causado daños significativos en la propiedad. Modifica, sabíamos que la ley anterior era la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos. Se introducen, en este caso, procedimientos que agilizan la recuperación de los inmuebles por parte de los arrendadores. ¿Por qué esta ley es importante, Germán? Porque se apura el proceso de desalojo. Hay un procedimiento nuevo, se proporciona en este caso para las personas que son dueñas de un inmueble y que enfrentan dificultades con inquilinos morosos o destructivos. Aquellas personas que necesitan recuperar el control de su inmueble para su uso o para continuar generando ingresos a través del arrendamiento. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Es necesario que, primero, el arrendador tiene que demostrar que en su inmueble han ocurrido destrozos, por ejemplo, o ha tenido perjuicios el arrendador, o que se le ha dejado de pagar el arriendo o los servicios básicos. Eso es lo primero que tenemos que saber. Aquel arrendador o arrendadora, como el caso de la amiga y la señora Gloria, que quiera hacer uso de esta ley, tiene que primero acreditar que no se le han pagado rentas de arrendamiento, que no se han pagado los servicios básicos o que el inmueble se encuentra destruido. El inmueble se encuentra con perjuicios en su estructura. Puede ser. Bien, la verdad es que estoy corrigiendo aquí un error humano, porque usted siempre va a escuchar, Manuel, en la radio, en la televisión, no, tenemos una falla técnica. Un duende, como dijo usted el otro día. El duendecito es algo que nosotros no podemos controlar, el duendecito sí es técnico, pero aquí esta falla era humana, era yo el problema, y no le puedo decir que es una falla técnica, pero siempre va a escuchar, en este momento tenemos fallas técnicas. No, detrás de la falla técnica hay un humano. Siempre. El duendecito no, el duendecito es... Oiga, y acuérdese que duende se le dice a aquella característica que poseen algunos actores, cantantes o artistas que no es posible de descifrar qué es, pero que lo tienen y que lo hacen triunfar, que solamente aquellos productores avesados pueden verlo a través de su ojo. Así dice. ¿Se acuerda? Y dicen que eso es lo que le faltaría a Ricardo Arjona. Que sus canciones son todas muy estructuradas, muy bien hechitas, muy bonitas, como trabajos para la universidad perfectamente listos para que el profesor le ponga un 7, pero que le falta el duende. Claro. Así lo dice Ricardo Martínez en su libro Clásicos AM. Mira, yo siempre he hecho esa comparación de Ricardo Arjona, que en lo personal me gustan sus letras y todo, pero lo que usted dice calza perfecto, porque yo siempre digo, a mí me gusta Jorge Drexler. Yo soy fanático, lo fui a ver al Caupolicán. Me encanta Jorge Drexler porque él siento que tiene eso que Arjona no tiene. El duende. El duende. Mira. Duende. Joaquín Sabina también. También. ¿También? Sí. ¿Quién? ¿Cómo dice Arjona? Engañarte es querer jalarle el pelo a una botella. Esas metáforas que saca a veces. ¿Qué pasa, don Manuel? Ya, perdón. A ver, el otro día Danilo me dijo, ustedes se van en la volada con el abogado, me dijo, pero me entretiene, Sí, sí, nos vamos en la volada. Sí, esa es la idea. Sí. Literalmente, ese es nuestro estilo, esa es nuestra forma en la conversación con Manuel Saavedra. Pero volviendo a lo que estábamos conversando, que tiene que ver con los arriendos, y cuando yo arriendo una casa, ¿verdad? Yo hago un contrato. Claro. ¿Qué pasa si arriendo una casa de hecho y no de contrato, de palabra? ¿La ley igual entra aquí?
Ahí es un poco más complejo. Es más complejo. Es más complejo porque va a tener que utilizar el procedimiento antiguo. Ya. O puede utilizar el procedimiento nuevo, pero va a tener que probar con testigos ese arrendamiento. Se va a tener que fijar una audiencia y se va a tener que acreditar a través de los testigos que se le arrendó a esa persona y no que se le facilitó, que se le prestó simplemente para que él estuviera y habitara esa casa. ¿Ven? Porque de arriendo se cuentan historias y una, mire, si nos parece que nosotros nos pusiéramos de A acuerdo ver. sin querer, porque esta semana un diputado en Antofagasta denunció que hay personas que entran a nuestro país como migrantes, consiguen la nacionalización, consiguen viviendas, las arriendan, se vuelven a su país y hacen negocio del arriendo de las viviendas sociales que se consiguen en nuestro país. Y que saben... Este diputado hizo un llamado abierto a su candidata a que golpeara la mesa fuerte, amenazando precisamente que a estas personas que tienen este tipo de beneficios hay que quitárselos. Y sabemos además que las viviendas sociales no se pueden arrendar. No, pues. Está prohibido. O por lo menos, tienen que pasar 5 años para que tú empieces o pienses siquiera en vender o en arrendar. O en arrendar, claro, porque si le dan el subsidio, se supone que es para que lo ocupe la persona que lo pidió, que es quien lo estaba necesitando. Claro que sí. No para aprovecharse del Estado, claro. Claro, Germán. Y en este caso, lo que se recomienda siempre a la señora o señor que tiene un inmueble, que lo quiere poner en arrendamiento, tiene que celebrar un contrato de arrendamiento ante notario. Y para eso es muy importante asesorarse. Siempre. Por un buen abogado. Por un buen abogado. El claro. abogado de Efecto Matinal. Muchas gracias, Germán. Y primero que le redacten un buen contrato de arrendamiento, tiene que enviarse a la notaría, en la notaría tienen que concurrir arrendador y arrendatario y firmar el No puedo contrato. continuar esta conversación sin hacer la pregunta porque usted dijo que le redacten un buen contrato. ¿Qué pasa si no se redacta un buen contrato? ¿Qué pasa si usted contrata al abogado de Los Simpsons, por ejemplo? A Lionel Hutz. Lionel Hutz, y se le va algún detalle. ¿Qué es un contrato? ¿Se acuerdan? Un acuerdo de voluntades que no se puede romper, decía Lionel Hutz. Claro, se le da un detalle o puede quedar alguna cláusula ambigua que el arrendatario en algún momento va a querer interpretar a su favor en un juicio. Claro. ¿Ve? Entonces, si no queda bien redactado el contrato, ¿qué tiene que el contrato? Las partes, el inmueble, dónde está el domicilio del inmueble, el precio del arrendamiento, la renta, la forma de pago, la fecha del pago también, la forma como se le va a poner término al contrato. También El periodo. El periodo, claro. ¿Cómo lo va a hacer usted? Tiene que mandarle una carta para poner término, con cuánto tiempo, se tiene que avisar. ¿Qué va a pasar si el contrato tiene una fecha de vencimiento? Si ambas partes nada dicen con respecto al término y la fecha pasa y el contrato va a continuar vigente o se va a poder pedir. Todo eso tiene que... ¿Qué pasa si usted quiere hacer arreglos en la casa? Claro. ¿Qué pasa si a usted se le ocurre después utilizar la casa para hacer un negocio? ¿Qué pasa si quiere subarrendar? Hay todo un tema ahí. Bueno, mejor no llame a Saúl, pues. Better Call Saul, también hay una historia de un muy buen abogado. Sí, ahí. pues del que venía, que defendía al hombre de Breaking Bad, seguro. Breaking Bad. De Breaking Bad, muy Bad. buena serie. Vean Breaking Bad, ahí van a conocer. Y después de ver Breaking Bad, están obligados a ver Better Call Saul, la propia serie de este abogado que deja mucho. Como dicen en los canales, el spin-off. El spin-off. El spin-off de Breaking Bad. Tengo Better un Call amigo que Saul. tiene un amigo que tiene un amigo. Ya, claro. La frase de Saul en esa serie. La verdad es que cuando hablamos de problemas de arrendatario estamos hablando de personas que sufren. Estamos hablando de personas que lo pasan mal. No me cabe duda que la señora Gloria, empatizando con su amiga, con su vecina, me decía que ella lo pasa mal porque hay personas que se apropian de tu propiedad y bueno, no solamente Del se inmueble, apropian, claro. sino que además dejan de pagar o se van y te dejan con la deuda de luz, te dejan con la deuda de agua, te dejan con la deuda, con un sinfín de deudas. Entonces ahí, Manuel, ¿cómo se obra? ¿Cómo se procede ante esa situación? Lo que corresponde en ese caso, Germán, es interponer una demanda en el juzgado civil.
¿Una demanda? Una demanda en procedimiento monitorio por la ley Devuélveme mi casa. Entonces, a partir de esa demanda, donde usted tiene que tener primero que todo, claro, por eso es importante la redacción del contrato, porque tiene que identificar a la parte, al arrendatario o arrendataria, en este caso, quien usted va a demandar después. Porque en la demanda tiene que identificar al demandado, con el nombre, con el cédula de identidad, con su estado civil, su profesión o oficio, y el domicilio, que tiene que ser el domicilio de la casa donde está viviendo y no se le quieren devolver y no le quieren pagar tampoco. Tiene que probar que las mensualidades no se han pagado, ¿ve? Claro. O que algún otro gasto no se ha pagado. Ahí tiene que ir a, no sé, a Frontel o Aguas Araucanía con el tema ese que para obtener el certificado de deuda, por ejemplo. ¿Ves? Mira, porque aquí me nace otra pregunta que A ver. con lo que acaba de decir. Tiene que certificar que le han pagado. Claro. Es decir entonces que una persona que arrienda casa debe tener dos opciones. O la transferencia, que es la mejor opción, Sí. sin duda. Porque se queda ella con el voucher. El voucher, la captura. O el famoso vale. Que ahí yo le hago la pregunta. ¿Vale el vale? Podría valer. Ya, Claro que sí. podría ser un buen... Porque tiene que estar la firma Tiene que estar la firma de ambos. del arrendador, en este caso. Que él recibió conforme de la persona tanto dinero. La suma de dinero. La suma de dinero, claro. Claro. Pues Porque ahí- hay personas que reciben el arriendo así en efectivo y listo nomás, y lo echamos al bolsillo. Y... Claro, Ah, claro, pero ahí en el evento que ocurre una cosa de esta. Por eso tanto el arrendatario también tiene que tomar sus resguardos. porque el arrendador puede decir, no, nunca me pagó. Nunca me pagó, claro. ¿Ve? Entonces, por eso la transferencia y quedarse con el papelito, con el voucher, para después, si lo llegan a demandar a través de la ley Devuélveme mi casa, él pueda defenderse en un tribunal, en un juicio. Porque aquí claramente estamos ante dos figuras. La persona que sufre porque no le entregan su casa, por todo lo que eso significa, y la persona que sufre porque el que tiene la casa llegó uno que le quiere pagar más, porque de pato a ganso vemos por todos lados, y le quieren pagar más, entonces quiere echar a la persona que tiene un contrato, tiene celebrado un contrato, tiene todas las de la ley, y puede salir perjudicado, porque aquí estamos hablando que esta ley no solamente favorece a la persona que arrienda, sino que también favorece al arrendatario cuando corresponde. Al arrendatario cuando corresponde. La persona que arrienda, si quiere poner término de Germán, tiene que en la demanda acompañar la copia de inscripción de dominio de su inmueble y además el contrato de arrendamiento. Y en el evento que la casa esté sufriendo o tenga daños, también tiene que acompañar fotografías, videos o ese tipo de cosas para que el tribunal pueda acoger esa demanda y pueda iniciar el procedimiento de desalojo. Se recomienda siempre, Germán, que los contratos deben tener las firmas de las partes, como decía, autorizadas por un notario público, porque constituirán un antecedente suficiente para ejercer la demanda monitoria de cobro. Si usted quiere interponer una demanda a través de este procedimiento monitorio en la ley Devuélveme mi casa, necesita entonces que, primero, la casa sea suya, que la acredite a través de la copia de inscripción del dominio, y en segundo lugar, tener el contrato de arrendamiento firmado ante notario con ambos documentos es venido suficiente para ejercer esta demanda. Mira, me preguntan por acá precisamente respecto a algo que tocamos por encimita hace un A ver. ratito atrás, pero quizás sería bueno profundizarlo. ¿Qué pasa cuando tengo un contrato de arriendo y precisamente se les ocurre hacer una ampliación sin mi permiso Puede hacer uso de la de la ley? Devuélveme mi casa, porque se está incumpliendo el contrato de arrendamiento en ese caso. Si la persona no estaba de acuerdo con la ampliación, puede detener esa ampliación. Se puede hacer en la municipalidad, en el departamento de obras municipales, porque la ampliación necesita Ley del mono. necesita contar con la autorización del departamento de obras municipales, y si no autorizó esa casa, puede incurrirse en un perjuicio para la persona, puede estarse haciendo un mal uso del contrato de arrendamiento. Por lo tanto, se puede poner término y a través de la ley Devuélveme
mi casa. Oye, qué increíble, ¿ah? Porque me dice, me encontré con eso en el camino. O sea, se encontró con que la ampliación estaba hecha. Porque puede pasar, creo yo, que hay personas que desconocen eso, po. Y claro, como están arrendando, cuando tú arriendas, ¿qué dices? Mi casa, te invito a mi casa. No dices, te invito Claro. a la casa que estoy arrendando. Te invito a la casa de don Pedro que me arrienda la casa. No, pues tú dices, te invito Se a mi casa. apropia de la casa. Te Claro. apropias de la casa porque sabes que mientras tú la mantengas en arriendo es tuya. Entonces, ¿qué pasa? Quizás a veces ni siquiera se hace con maldad, sino que por comodidad. Voy a hacer aquí un estacionamiento para el auto porque estoy chato que el polen le caiga en primavera, porque estoy chato de que Voy a cortar los árboles de la casa. voy a hacer, claro, una ampliación aquí y voy a... Y claro, es para y puede que incluso hasta el propietario de la casa le guste, pero tiene que haber una comunicación. Tiene que informárselo, Tiene claro. que informarse, eso es algo Porque esencial. como le decía, no solo se tiene que informar en este caso, al dueño de casa o a la dueña de la casa, sino además al departamento de obras municipales. Porque son ellos quienes tienen que autorizar que esa ampliación se pueda hacer, se pueda construir una ampliación en esa casa. Eso es importante que así se haga. Bueno, la verdad es que estamos hablando de temas, porque hemos hablado de temas políticos, hemos hablado de temas que tienen que ver con violencia intrafamiliar, pero hoy día estamos hablando De de temas algo, corporativos. temas corporativos también, hemos hablado de distintas temáticas, pero la de hoy es un dolor que muchos tienen ahí y otros ni siquiera lo han pensado. En el fondo, hoy día lo que estamos haciendo acá, y lo digo con hidalguía y con mucho orgullo, es educación cívica. Porque muchas personas que están pensando en arrendar hoy día quizás no sabían que tenían que pasar por este proceso. Claro, tienen que asesorarse al momento de arrendar. Incluso hay hasta unos seguros que ofrecen las empresas en los casos de arrendamiento. Caso que no se quiera pagar la renta o sufra daño el inmueble. También que se puede contratar a través de un corredor de propiedades, por ejemplo, también que debería encargarse de todos estos trámites. ¿Ve? Y hacerse cargo él de los arrendamientos de las casas. También se puede encargar a alguien así. Le pregunto ahora por algo que lo desconozco totalmente, lo desconozco, yo debo ser honesto, no me nació aquí esta pregunta. ¿Por qué? Porque en Temuco, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, ha iniciado un proceso de recuperación de las casas Ocupa, donde hay muchas personas que han estado ocupando viviendas que son terreno de nadie. ¿Qué pasa en este caso con la ley? ¿Tiene algún tentáculo que llegue a esos lugares? En este caso es un poco más complejo porque no hay contrato de arrendamiento. Porque las personas ocuparon la casa, se quedaron en la casa y no hay cómo sacarlas después porque hay un contrato de arrendamiento. Lo que se puede hacer en esos casos es presentar una demanda de comodato precario, se llama, una demanda de precario en ese caso, Ya. que están ocupando la casa con o sin el consentimiento de la persona y se pueden pedir que se retiren de la casa. Un caso contrario, también lo que se puede hacer es hacer uso de la ley de usurpaciones. ¿Se acuerdan? Ley de usurpaciones. La nueva ley de usurpaciones. Mira, Claro. aquí ya estamos hablando de dos Claro, leyes distintas. de otras leyes diferentes, porque el caso de la ley de usurpaciones, claro, las casas ocupa, también se podría utilizar eso, hacer una denuncia en el Ministerio Público y a través de la Fiscalía las personas puedan salir de la casa, que las saquen finalmente. Pero no hay contrato de arrendamiento, entonces no se podría aplicar la ley de Devuélveme a mi casa. En su propia trampa, el programa del tío Emilio mostró en muchos casos, lamentablemente para muchas de esas personas no existía esta ley. Estamos hablando que estos casos que se mostraron en televisión fueron previos a la ley a partir del año 2022, Junio de 2022. donde comienza a regir. Pero uno entiende que, y se dice mucho en nuestro país, echa la ley, echa la trampa. ¿Cuál podría ser, Manuel, según tu experiencia, el artilugio o en lo que se podría escudar una persona hoy día para querer, en buen chileno,
pasarse de pato a ganso y no respetar la ley. O en este caso la ley tiene que ser respetada y la persona que esté pasando por esta situación la puede hacer valer. Qué buena pregunta, Germán. Qué buena pregunta. A ver, mire, justo precisamente después de lo que estábamos conversando, el procedimiento acá consiste, por ejemplo, en que se presenta la demanda. Entonces, ante los tribunales usted tiene que identificar a las partes, ¿cierto? Y pedir qué es lo que le devuelvan la casa, todo. El tema de la notificación, pues acá. Porque la ley nos dice 10 días corridos. ¿Ve? Entonces, no es 10 días hábiles, no, 10 días ¿ve? corridos. 10 días corridos. Qué buen detalle ¿Ve? ese. Entonces, claro, 10 días corridos. Entonces, usted tiene, el señor que está demandado en este caso, tiene 10 días corridos para defenderse en el tribunal. 10 días corridos, incluye sábado, domingo y festivo. Domingo, festivos, claro. Entonces, ahí mucha gente se cae en eso y dice, 10 días hábiles, y no se dan cuenta que son 10 días Es que corridos. estamos acostumbrados a los días hábiles. Días hábiles, de lunes a sábado, ¿cierto? Bien, de lunes a viernes, días administrativos, días hábiles. Entonces, aquí desconozco si ha habido algún colega que lo haya hecho, pero acá se podría presentar un recurso de inaplicabilidad ante el tribunal en esta causa por el hecho de los días corridos, de la norma inaplicable, porque los días, en materia civil se entiende que los días tienen que ser hábiles. Entonces, y ahí... Echa la ley, echa la trampa. Ahí, presentando ese recurso, se puede pedir que se paralice o se suspenda el procedimiento mientras se está revisando esa norma en el Tribunal Constitucional, y ahí podría utilizarse un artilugio como ese. Pero ese es otro detalle, sí, que la gente que está demandada tiene que saber que si se va a oponer, tiene que hacerlo dentro de los 10 días corridos. Desde que él la notifican, el plazo es 10 días corridos. Incluye, como bien dijo usted, domingos y festivos. Ya, a tener en consideración eso, cuando lea contrato, cuando lea y diga 10 días, preocúpese del apellido. Corridos, hábiles, administrativos. Mira. ¿Se acuerda que la otra vez cuando vinimos a hablar de la ley Karin el año pasado con Alejandra Malián? Le envío un saludo. Dejó un me gusta, le mandamos saludos a Alejandra. Está en Quino hoy día Alejandra Malián, me contó. Anda en Quino hoy día. Ojalá eso, ganarnos el Quino. Eso. Y saludos a don Polito, ya que estamos hablando del Quino. Eso. Claro. Y claro, entonces estábamos hablando de los días. ¿Se acuerda que en la ley Karin también hablaba de 30 días, pero no decía ni hábiles, ni corridas, ni administrativos? Y esa es una discusión también que se podría dar en ese evento. Oye, la verdad es que cuando nosotros conversamos sobre estos temas, siempre lo hacemos pensando en que de alguna manera estamos empatizando con quienes están del otro lado. Aquí, increíblemente, en el multiverso de Manuel Saavedra Gutiérrez, se nos van entrelazando los programas. Y voy a retroceder al programa de las funas. Porque, dígame que no lo ha visto, yo hace muy poco vi una funa de un arrendatario a una persona que arrendaba su casa mostrando fotos, cómo había quedado la casa, mostrando fotos de incluso la suciedad y todo aquello, y las deudas. Entonces, eso es algo que hoy día yo, por ejemplo, si me sucede, ¿es una buena herramienta hacer una funa o me estoy perjudicando? No, jamás es una buena herramienta hacer una funa. ¿Se acuerda que lo conversábamos nosotros, sabes? Porque puede estar incurriendo en algún tipo de delito ahí. Ya. En alguna calumnia, alguna injuria, alguna difamación. En vez de solucionar el problema, me estoy ganando un problema adicional. Sí, Ya. Porque puede haber... Claro, porque mal que mal la persona habitó esa casa durante un tiempo. Era su espacio. Su vida privada se desarrolló ahí. Entonces usted de alguna forma se puede estar metiendo en la vida privada de la otra persona. Si usted arrendó una casa y la persona le devuelve, el arrendatario o arrendataria le devuelve la casa en mal estado, hay que presentar una demanda de indemnización de perjuicios contra esa persona. Pero ¿Es parte de esta ley? Pues puede ser a través de esta ley, sí, puede ser, o puede ser a través del procedimiento ordinario, ahí va a depender. Puede hacerlo también a través de la ley de devuélveme mi casa y demandar, porque el ideal es que si la persona a usted no le está entregando la casa, usted le pida la casa, le pida las rentas y además le pida los perjuicios que esa casa, los perjuicios que esa persona causó en esa casa o provocó. ¿Ve? Pero funar a alguien,
Tuvimos una baja de voltaje, pero... Chispita. Sí, es que tenemos nosotros UPS, ¿ah? Ya. ¿Conoces las UPS? Son motores electrógenos propios. Son unas cajitas chiquititas que usted la conecta y le mantiene la corriente por una cantidad de minutos. 10 minutos, 15 minutos, dependiendo del... Entonces, cuando pasan estas cosas, para nosotros es imperceptible. Si no tuviéramos eso, no habríamos ido a Black. Eso. Continuemos. A Black. También hay una serie que se llama Black Mirror. Black Mirror, Ah, sí. tremenda. Sí. Serie que puedes ver de principio a fin o de fin a principio va a dar lo mismo. Porque cada capítulo es distinto. Mire. Ya, entonces decíamos que si a usted le devuelven la casa en mal estado o no, le provocaron perjuicios, lo que corresponde es demandar esos perjuicios al arrendatario o arrendataria o exarrendatario. Pero no andar funando por redes sociales, porque la persona puede después acusar que esa funa le provocó perjuicios a él o a ella, y en la misma demanda le hace una contrademanda, una demanda reconvencional, demanda por indemnización de perjuicios por los daños que le provocó la funa que esa persona le hizo, que el arrendador le hizo al arrendatario o arrendataria a través de las redes sociales. Ay. No es una buena manera de solucionar los Nunca. problemas la funa, entonces. Nunca, porque puede haber delitos involucrados. ¿Por qué una persona funa? Porque se enoja, porque ya siente que es la única manera de hacer daño. Pero en el fondo se está haciendo un daño a sí mismo. Absolutamente, porque está exponiendo cosas. Las redes sociales no son para funar a la gente, son para comunicarse, son para otro tipo de cosas, para encontrar amigos, no sé, pero no para funar gente. O sea, eso nosotros lo conversamos, ¿se acuerdan? De nuestros programas pasados, y no se recomienda a la gente que ande funando por redes sociales, ni de ninguna manera. Estamos conversando con nuestro abogado de Efecto Matinal, Manuel Saavedra Gutiérrez, sobre una ley que relativamente nueva, desde junio del 2022, la ley 21.461, Devuélveme mi casa, ley que comienza a operar precisamente por la gran cantidad de situaciones que han ocurrido, donde hay personas que, por múltiples razones, la verdad es que podríamos enumerar una gran cantidad, pero por múltiples razones dejan mal una vivienda, dejan deudas, no pagaron. Dejan de pagar, claro. Años, hay historias, hay casos de años de personas que no pagaron y dejaron deudas millonarias. Por eso es importante que estas cosas las conversemos, Manuel, en vivo, porque nos da la posibilidad de ir educando a las personas, de que vayan entendiendo. Aquí Manuel hoy día acaba de decir cosas que son súper importantes, que pareciera que no fueran importantes, pero son súper importantes, que es la redacción del contrato, la forma en cómo usted cobra su arriendo, que quede registro, que quede un registro de aquello, que quede en el contrato estipulado todo lo que usted estima puede ser una variable dentro de la si arrienda en la casa amoblada, por ejemplo. Claro, si tiene... Oiga, hasta si tiene un árbol nativo en su casa y usted no quiere que se lo destruyan, ahí pasamos ya a otras leyes. Pues, lo que es tocar un árbol nativo en nuestro país le va a caer la CONAF encima después. Va a caer efectivamente contra la CONAF, por lo que, mira, es burdo lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Por lo que hoy día, para todas las personas que están pensando en arrendar su casa o en arrendar una casa, estas variables son muy importantes y hay que tenerlas en consideración. Así que, señora Gloria, yo espero que este programa lo haya podido escuchar tomándose un cafecito ahí con su vecina, con su amiga, o le haya pasado el dato para que lo escucharan, porque aquí se sale de muchas dudas. Si no lo escuchó, va a quedar en nuestro fanpage. En el fanpage de Facebook, donde quedan todos los programas, pero por 30 días nomás, después 30 días. Facebook los elimina. Sí. ¿Qué pasa, Germán? Ya, presentamos la demanda, notificamos, 10 días corridos tiene el arrendatario o arrendataria para oponerse a esa demanda, para acreditar que no es real lo que está diciendo, que no hay perjuicios, que sí pagó efectivamente. Si usted lo demandaron por eso, tiene que acompañar en la contestación de la demanda los vouchers de pago, todo. Caso contrario, si no lo hace y se cumplen esos 10 días, la resolución se va a tener por firme y ejecutoriada.
Y esa sola resolución, Germán, que acogió la demanda por parte del tribunal del juzgado civil, va a tener medio suficiente para que usted se comunique con un receptor, con una receptora, y esa persona, el receptor o receptora, vaya en compañía de Carabineros de Chile a desalojar aquella casa. ¿Ve? A desalojar aquella casa. La verdad es que yo... no, yo pensé que estaban haciendo una pregunta acá en el WhatsApp, pero no, estaban pidiendo una canción. ¿Alguna canción relacionada con casa puede ser? Mi casa en un árbol. Mi casa en un árbol, lejos con de casa. escalera de cuerdas. Lejos de casa de ánimas. Y las cobijas. La casa del sol naciente del Palito Ortega también. Hay canciones con casa. Sí, pues. Oye, Manuel, bueno, mira, esta pregunta me la hicieron el otro día, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos conversando, pero tiene que ver contigo. A ver. No es personal, A es ver. profesional. Porque yo he dicho acá que si llaman al abogado de Efecto Matinal y si dicen que llaman de parte de Efecto Matinal, pueden tener un cariñito. Me dijeron, ¿y cuál puede ser ese cariñito? Pues puede hacer algún tipo de descuento en la tramitación de su causa, por supuesto. Que Mira, sí. mira, no es lo mismo pagar 100 pesos que pagar 70 pesos. Claro. No es lo mismo llamar a un abogado que te va a cumplir por cumplir a un abogado que se va a comprometer con tu causa. Por supuesto. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Esas son las diferencias que hay que ir marcando. Además, yo le quiero decir algo. Si yo voy a contratar un abogado, voy a contratar un abogado que sea memorión. y lo digo porque Manuel no lo ha demostrado como abogado, lo ha demostrado como persona. Viene acá, se acuerda de las fechas, se acuerda de los días, se acuerda de los nombres. Yo cuando Manuel viene aquí, yo me someto, yo soy el entrevistado aquí, me someto a los designios de Manuel en cuando se habla sobre un tema, porque sé que no voy a estar a la altura de las circunstancias con la memoria. Así que si va a contratar un abogado, contrate un abogado memorión como don Manuel Saavedra Gutiérrez. Muchas gracias, Germán. Ya sabemos entonces, 10 días la persona tiene para oponerse. Si no, dentro de esos 10 días, si no se opone, si no presenta recursos, la resolución queda firme, va a llegar un receptor o una receptora con Carabineros de Chile a la casa y va a desalojarlo. Va a efectuar el procedimiento, se llama lanzamiento. El lanzamiento, entonces. Quedé erudito, don Manuel. Quedé y eso erudito. Es lo que hay que... Si el deudor paga antes del vencimiento del plazo, antes de los 10 días, paga toda la deuda, incluyendo los intereses, se termina el juicio. Se acabó. Se acabó. Si el pago es parcial, se sigue adelante solo con la parte adeudada. Así es que eso, si usted tiene problemas con su casa, quiere que le devuelvan la casa, tiene que contratar a un abogado. Si lo demandan por el tema de un juicio de arrendamiento, también tiene que contratar a un abogado. Siempre tiene que asesorarse legalmente para evitar que su problema sea mayor. Elena Alarcón nos dejó un me gusta ahí en nuestro fanpage también. Yo sé que muchas personas esto lo ven después. Nosotros revisamos las estadísticas, muchas personas lo ven en la noche, hay personas que están trabajando a esta hora, no pueden, y siempre lo que queda en el fanpage sirve para que la gente se pueda instruir. Sí. Hoy día hemos hablado con nuestro abogado de un tema que le afecta a la gente, que le duele a la gente. Vamos a seguir por esa línea, vamos a seguir buscando temas que sean dolor de nuestras teleauditoras y teleauditores. Hoy día conversamos sobre la ley Devuélveme mi casa, ley 21.461. Manuel, ¿usted canta? No. No canta. No. No es un abogado cantor. No. Pero canta ahí donde tiene que cantar, en el juicio. Eso. No le hago regalos musicales a nadie. Ya, muy bien. ¿Cuál podríamos decir que es su pasatiempo, su hobby, Manuel? Mi pasatiempo me gusta mucho la lectura. La lectura. La lectura, y me gusta también revisar programas antiguos en YouTube. Eso me gusta mirar. Hoy día hay tanto canal en el cable que emite precisamente el REC contenido. REC Televisión, TVN3. Televisión Nacional está haciendo lo mismo. TVN3. Claro. Megago también está haciendo lo mismo. Mira, Sí. usted es un kitsch.
Un abogado Un kitsch. vintage. man. Vintage. Sí. Oye, hay hartos términos para poder Sí, definir. porque eso. kitsch es como... no, sí, igual podría ser kitsch. No, sí, está bien, sí. Mire, escuche como dice Edo Caro en su rutina. A ver. Voy a hacer algo que no sé si me está permitido, pero lo voy a hacer. Por un par de segundos nomás en realidad, porque el tema del derecho de autor, Tema que también tratamos en este programa. el multiverso Sí. de Manuel Saavedra. ¿Soda Stereo? Ya, ese pedacito nomás porque si no nos van a bajar. Nos van a bajar. Oiga, es que ya se cumplen 41 años del primer lanzamiento de un disco de Soda Stereo. Usted entró a este programa nombrando Soda Stereo. Soda Stereo. Y para que nadie diga que aquí nosotros hablamos temas personales, nos vamos a ir precisamente con nada personal, Nada personal parece que es de ese disco también. de Soda ¿no? Stereo. Yo No. le mentiría. Ya. Le mentiría. Ya. Porque perfecto. me manejo ahí así con Soda Stereo, está por ahí nomás. Ya. No, porque usted es más de música chilena. Yo podría decir que me manejo más de Iria Culiaquín de Valderramas que... De Ilia que- Kuriak, sí, porque de hecho uno de los cantantes era hijo de un... Hubo vínculo, sí, Sí. hubo vínculo. Y Iria Culiaquín también tiene Soda Stereo. Sí, claro, claro. Oiga, Ilia Kuriak and de Valderramas. Ellos, a pesar de ser argentinos, su ídolo máximo era Carlos Valderrama, o es Carlos Valderrama, Sí. el hombre de la selección de Colombia. Un embajador del estilo, dijo una vez. Un grupo que también tiene un Unplug. Sí, Iria también Culiaquín, tiene un A unplug. mí me gusta el Chaco. Abarajame la bañera, decía, hace 30 años. ¿De quién era hijo uno de los cantantes de Ilia Kuriak de Valderrama? No, ya, ve que ya... No, si ya. no puedo hablar con usted. Ya. No puedo hablar con usted porque usted me lleva a terrenos en los que yo no me manejo. Ya, es verdad. Oye, Manuel, siempre un placer, siempre un gusto compartir contigo acá en nuestro programa. Sin duda la próxima semana vamos a tener otro Otro temazo, como dice temazo usted, para ¿no? conversar. Sí. ¿Por qué está hoy día y no está el viernes? Porque el viernes vamos a estar presentes ambos en el seminario Conecta y Emprende, una muy buena iniciativa ahí en la cual vamos a tener la posibilidad de interactuar. Y yo no me voy a perder su stand-up aquel día, Germán. Así es que Stand-up animación. voy a estar en su stand-up animación aquel día, no me lo voy a perder. O me entierran No, o me pero entierran. no, al contrario, se va a subir como la espuma ese día. Así es que encantado como siempre estar en este programa, Germán. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Vamos a ponernos un poquito más político el otro viernes, ya, aprovechando que se vienen las elecciones, aprovechando que viene una consulta indígena también. Mira, Porque la consulta indígena es un tema político también. pues, sí, y Sí. que está dejando Está dejando heridos. está dejando heridos. Y Claro. está dividiendo. Está dividiendo también. Vamos a hablar entonces, ya nos vamos a meter en, Nos vamos a poner un poquito más políticos, Germán. en las patas de los caballitos. Le propongo para la próxima semana la construcción de un candidato. La construcción del arquetipo de un candidato. Para que los candidatos Oh, o qué candidatas interesante. nos vean la próxima semana. Vamos a hacer otra masterclass. Para que no vote por los que se ponen la chaqueta de color, para que no vote por los simpáticos, los que saludan en la Para vega, que no vote por los que le andan echando la culpa a otros. para que no vote por los que la saludan en la calle, para que Claro. vote por algo más consistente. Idealmente. Sí. Bien. Próximo viernes entonces, ¿a cómo vamos a estar el próximo viernes? Ya vamos a estar en 5 septiembre, ¿ah? de septiembre. 5 de Sí, el septiembre. Día de las Mujeres Indígenas, Día Mundial de las Mujeres Indígenas. Ojo, vamos 5. le voy a tener que informar algo, pero lo vemos Ya, vemos después. ningún Don Manuel, problema. hágale con la manita a la gente, dígale chao, Nos nos vemos vamos. la próxima semana. Y nosotros nos vemos el viernes. No, el viernes en el seminario, claro. No se separe de nuestra sintonía, nos vamos del fanpage, quedamos en el resto de nuestras múltiples plataformas haciendo nuestro efecto matinal.